participar en la vida cultural, tal como lo establece el artículo 15. A partir de entonces, la comunidad internacional llegó al consenso de que la cultura es un elemento trascendental en el desarrollo integral de los miembros de cualquier sociedad, porque coadyuva al mejoramiento de las naciones. Bajo ese escenario, se fue proyectando para el 19 de junio del año 2017 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y esta sustentada de las reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entraron en vigor en el año 2009 e introdujeron las nociones de derechos de acceso a la cultura y de derechos culturales, asociados a los derechos humanos y al derecho de todo ciudadano a acceder a los bienes y servicios culturales brindados por el Estado. La normatividad y su armonización. La iniciativa de Ley de Cultura del Estado de Zacatecas, que esta dictaminadora analizó y dictamina, responde a la obligación de armonizar el marco jurídico estatal en materia cultural con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Lo mismo que las políticas estatales y municipales en Zacatecas con la política del Estado mexicano. Una de sus modificaciones sustantivas respecto a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y sus municipios de Zacatecas radica en que plantea regir al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde al reorganizar su estructura y normatividad interna en este dictamen, con objeto de contar con un solo instrumento jurídico que establezca las bases para aplicar los principios, lineamientos, políticas, programas y proyectos que validen el derecho humano a la cultura en el Estado de Zacatecas. Sexto, cultura y sociedad. Esta comisión dictaminadora determinó, con base en el análisis de las iniciativas y su importancia para el desarrollo cultural de Zacatecas, convocar a la sociedad para conocer su opinión sobre las iniciativas y el desarrollo cultural en la entidad. En este contexto, se convocó a 3 foros de consulta bajo la modalidad de Parlamento abierto. El primero de ellos fue en la fecha 3 de septiembre. En él concurrieron artistas, creadores, gestores culturales, consultores, colectivos culturales y funcionarios del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. En ese primer ejercicio, los participantes plantearon temas importantes como industrias culturales, fortalecimiento de la cultura municipal, promoción y enseñanza de la lectura, organización interna del instituto, cursos de capacitación y formación de creadores, entre otros temas. En atención a lo anterior, esta dictaminadora determinó emitir una nueva convocatoria con una temática consensada con el Instituto de Cultura Ramón López Velarde. En razón de lo anterior, se emitió la convocatoria y tuvo como fecha límite para recibir ponencias el 20 de octubre del 2020 y celebrar el primer foro de consulta y análisis para la emisión de la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas los días 28 y 30 de octubre del año citado bajo los siguientes temas: desarrollo cultural municipal, desarrollo educativo, formación artística y profesionalización, industrias culturales, formación de audiencias, participación social y democracia cultural, organización y cultura regional y descentralización, modernidad y desarrollo cultural. La información recabada y el enriquecimiento de las propuestas fortalecieron la pertinencia de las temáticas que se abordaron en las iniciativas de ley que dan origen a este dictamen. A todos ellos nuestro agradecimiento por su participación y aportación para fortalecer el análisis de este instrumento legislativo. Impacto presupuestario. De conformidad a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, se establece la obligatoriedad de que todo proyecto de iniciativa o decreto que sea sometido a votación en el Pleno deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. En cumplimiento a lo anterior, esta dictaminadora, de conformidad a las reglas generales para la evaluación del impacto presupuestario y elaboración del dictamen de estimación de impacto de los proyectos de iniciativa de ley o decretos que se presentan a consideración de la legislatura del Estado y demás disposiciones administrativas emitidas por el Ejecutivo del Estado de Zacatecas, envió solicitud al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, el cual contestó mediante oficio número IZC, /D.G. /338, /2021,
de fecha 18 de junio, en el citado oficio, el ente público adjunta la evaluación del impacto presupuestario, por lo que, en continuidad con el proceso, esta dictaminadora envió a la Secretaría de Finanzas la evaluación del impacto presupuestario del ente público citado. En consecuencia, la Secretaría de Finanzas emitió en fecha 25 de junio del presente año el dictamen de estimación suscrito por el MI Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. El dictamen de estimación de impacto presupuestario emitido por la Secretaría de Finanzas es un documento riguroso y constituye una directriz para racionalizar y ordenar el trabajo legislativo. En el presente caso, esta comisión considera pertinente efectuar sobre el citado documento las siguientes observaciones. Primero, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios exige un análisis cuidadoso de las iniciativas de ley y de reformas que se presentan ante esta soberanía popular, con la finalidad de no expedir ordenamiento que no tienen sustento presupuestal y en consecuencia no podrán ser debidamente cumplidos. De acuerdo con lo anterior, se considera que el ordenamiento legal, materia del presente instrumento legislativo, se ajusta a las exigencias de la Ley de Disciplina y en este sentido podemos afirmar con la mayor seguridad no se previeron disposiciones excesivas desde el punto de vista presupuestal. Segundo, en el apartado cuarto, denominado establecimiento de nuevas atribuciones y actividades, la Secretaría transcribe el contenido del artículo 36 de la ley, donde se establecen las facultades del Instituto Zacatecano de Cultura. Sin embargo, se estima pertinente señalar que no se trata de nuevas atribuciones, toda vez que ya se encontraban previstas en al menos 3 ordenamientos diversos: la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas, la ley que crea el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y el Estatuto Orgánico del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Es decir, su establecimiento no genera, a juicio de esta comisión, una carga presupuestal mayor, toda vez que el instituto ya cuenta con una estructura administrativa responsable de tales actividades, como se desprende de su estatuto orgánico. 4. En el dictamen de estimación se establece que no es recomendable la creación o modificación de las leyes a menos que se realice con un esfuerzo al interior del ente. De lo expresado, se deduce que el ente público encargado de operar la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios, es decir, el Instituto Zacatecano de Cultura, puede cumplir con las facultades y obligaciones que la nueva normatividad le impone bajo criterios de disciplina financiera y racionalidad presupuestal. Con base en lo expresado, esta comisión legislativa considera que el ente público, es decir, el Instituto Zacatecano de Cultura, con base en las observaciones contenidas en el dictamen de estimación presupuestal emitido por la Secretaría de Finanzas, podrá implementar acciones de racionalidad. Conforme a lo expuesto, el dictamen estimación de impacto presupuestario de la Secretaría de Finanzas presenta la posibilidad de que por medio de la estructura administrativa existen en el ente público se puedan operar la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios. Finalmente, con el objeto de fortalecer la viabilidad económica del dictamen de la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios, en el tema de la transferencia de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, que actualmente está adscrita a la Secretaría de Administración, no se generaría una presupuestación adicional, en virtud de que el recurso presupuestal, así como el patrimonio de la banda sinfónica, pasarían al Instituto de Cultura para su administración y organización. De igual manera, en los casos de la Orquesta de Cámara y el Coro del Estado de Zacatecas. Por lo cual, en estos temas, el ente público tendría la suficiencia presupuestaria para cumplir con su función. Con base en las consideraciones expresadas, esta comisión legislativa tiene la certeza de que el Instituto Zacatecano de Cultura estará en condiciones de aplicar el contenido del presente instrumento legislativo, atendiendo a las leyes en materia de disciplina financiera. En resumen, este nuevo ordenamiento fortalece el respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales, la igualdad de las culturas, el reconocimiento de la diversidad cultural, el reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas, la igualdad de género, promueve el disfrute de las bibliotecas públicas y la lectura, difunde las culturas en el Estado,
así como todas sus expresiones y manifestaciones. Fomenta el acceso a museos y foros culturales. Difunde la cultura a través de la apropiación de los espacios públicos para goce de los bienes culturales. Promueve el acceso a la cultura y una mayor participación de las niñas, niños y adolescentes zacatecanos en las actividades. Implementa el Sistema Estatal de Información Cultural como el instrumento para documentar, identificar y catalogar los bienes muebles e inmuebles, servicios, expresiones y manifestaciones artísticas y culturales. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto por el que se emite la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios. Así lo dictaminaron, lo firman la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural, Zacatecas, 29 de junio del 2021. Rúbricas: presidenta, diputada Roxana del Refugio Muñoz González; diputado secretario Francisco Javier Calzada; diputado secretario Pedro Martínez Flores. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada.